Muchísimas gracias por invitarme, primero que todo, y por ustedes dedicar el tiempo a estar aquí acompañándonos en esta charla de Construye tu independencia financiera. La verdad me da mucho gusto ver no solo a mujeres en las personas que están registrándose como participantes en este webinar. El objetivo de este día está enfocado, pues básicamente al empoderamiento de las mujeres para que se sientan capaces de manejar solas las finanzas de la familia en caso de una situación en la que sea necesario hacerlo. Muchas veces en las familias, en las parejas, uno de ustedes toma las riendas de las finanzas, es la persona líder en el manejo del dinero y de los compromisos familiares relacionados con las finanzas en la familia, pero pues hoy nos vamos a enfocar a situaciones en las que pudiera ser necesario que cambiaras el rol, o sea, que aquella persona que no está acostumbrada al manejo del dinero de la casa, a realizar los pagos, a saber sobre inversiones, sobre el negocio de la familia, etcétera, pues tuviera la necesidad por una situación emergente, de urgencia, de tomar ese rol y empezar a manejar por ella misma pues las cuestiones de dinero en la familia. Entonces, el objetivo es brindarles información, algunas ideas, despertar en ustedes la inquietud por aprender sobre algunos temas que en ocasiones ignoramos, pues a veces por comodidad o a veces porque alguien más se encarga de eso y pues porque es muy cómodo, probablemente que alguien de confianza tuyo se encargue de todas estas situaciones que a las mujeres en ocasiones nos estresan y pues yo quisiera invitarlos a que no lo dejen para después, o sea, que empecemos a prepararnos porque nunca sabes cuándo lo vamos a necesitar realmente. El motivo o por qué surgió este tema, pues porque debido a mi trabajo, no, yo me dedico a la asesoría en finanzas personales y he estado muy cerca de parejas en situaciones difíciles o incluso de mujeres que han perdido lamentablemente a su esposo pues, en situaciones repentinas y han tenido que enfrentar momentos pues muy complicados cuando no están preparadas para manejar estas cuestiones de dinero en la casa. Entonces vamos a enfocarnos básicamente en eso. Creo que nos va a servir tanto a hombres como a mujeres. Y pues comenzamos pues principalmente con algunas estadísticas que nos hacen pensar que aun y cuando ha habido muchos avances en la cuestión de equidad de género en América Latina, en México en particular, todavía nos queda una brecha grande por recorrer. Hay dos estadísticas que a mí pues me preocupan un poco o que son como focos de atención que debemos de poner desde mi punto de vista, en donde nos dicen que en América Latina solamente un 49% de las mujeres cuentan con una cuenta bancaria. O sea, son personas que tienen acceso a una cuenta de ahorro, a una cuenta de cheques, a alguna cuenta de inversión en un banco. Entonces, más de la mitad de las mujeres en América Latina no cuentan con ninguna cuenta en un banco dentro del sistema financiero mexicano. La otra estadística que también me parece que es importante para iniciar es reconocer que pues cada vez las mujeres nos involucramos más en realizar alguna actividad remunerada o tener un trabajo. Sin embargo, un 60% de las mujeres que trabajan lo hacen en una economía informal. ¿Qué es por qué es importante pues tocar este punto? Pues porque si estamos trabajando en la informalidad, no somos personas que tengamos ningún tipo de prestación social, no tenemos seguridad en cuanto a tener un servicio de salud, no pertenecemos al seguro social, no tenemos un fondo de Infonavit para poder adquirir una propiedad, una casa, no tenemos prestaciones sociales para retirarnos en el futuro con una pensión. Entonces, todo eso nos hace estar en un estado pues, de vulnerabilidad o de riesgo en cuestión de nuestras finanzas como mujeres, ¿sí? Claro que también hay muchos hombres que trabajan en la informalidad y eso es algo que cada vez se está viendo que pues se trata de disminuir este número, tratando de hacernos más fácil o creando personas fiscales, ¿verdad? Para que podamos nosotros involucrarnos en la economía formal y teniendo todo ese tipo de prestaciones, ¿verdad? Les cuento un poquito sobre esta charla. En la época de la pandemia, me pasó que lamentablemente estuve acompañando, yo trabajo mucho con mujeres y con parejas, entonces tuve
no sé ni cómo decirlo, la experiencia, ¿verdad? De tener que ayudar a mujeres a enfrentar situaciones difíciles cuando perdían a su pareja, en este caso su esposo, que era el que se encargaba de las finanzas de la familia, de la casa. Muchas de estas mujeres pues no sabían nada ni de cuánto se ingresaba, ni de el dinero que se tenía, ni la forma en la que se manejaba el negocio. Entonces, pues sí, son situaciones complicadas para las cuales nunca nos preparamos o no estaban preparadas ellas. Y pues sí, en realidad fueron momentos de mucha vulnerabilidad en estas mujeres, ¿sí? Cuando hablamos de vulnerabilidad, quisiera definirla principalmente porque vamos a estar viendo situaciones que reflejan este tipo de condición. Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de no tener certeza de algo, sentirnos en riesgo o sentirnos en una situación emocional difícil, ¿sí? Este tema, este concepto me encanta. No sé si alguien ya por ahí, alguien vio el documental de Netflix que es muy famoso de Brené Brown. Ella menciona que hay 4 momentos en la vida de las personas que básicamente los más importantes nos hacen sentir vulnerables. Uno de ellos, aquí con las imágenes que les pongo yo por aquí, pues son las crisis financieras, que yo creo que todos nosotros hemos pasado por alguna crisis financiera en donde vemos que pues no hay empleos o aumentan muchísimo los precios o hay escasez de productos y servicios, etcétera. Entonces las crisis financieras son un riesgo y una situación en la que nos sentimos con la incertidumbre que es lo que va a pasar, ¿sí? Otro momento en la vida es la vejez, es cuando pues ya llegamos a una edad en la que ya no podemos trabajar, ya no tenemos la capacidad de generar ingresos y sin embargo pues sabemos que a pesar de que trabajamos toda la vida, pues a lo mejor no tenemos los recursos necesarios para enfrentar esa etapa, esa última etapa que puede durar pues años o décadas en las que yo quiero obtener un nivel de vida, un estilo de vida por lo menos igual al que tenía cuando yo trabajaba. El tercero que se ve en esta gráfica, pues viene siendo la salud o la pérdida de la salud, una enfermedad. También cuando llega a suceder una incapacidad para poder trabajar por una enfermedad, también es una situación para una familia en donde si pierde la capacidad de trabajar la persona que era el sostén de la casa o el que aportaba los ingresos, también se vuelve pues complicado porque va a tener que entrar alguien más al quite. Y la cuarta, que está también en esta gráfica, viene siendo el desempleo. Si ustedes observan, todas estas situaciones son situaciones de crisis emocional, de problemas fuertes personales y en donde tenemos que empoderarnos para poder salir adelante. Observen cómo estas 4 en la época de la pandemia pues se juntaron. En verdad que de las 4 hubo crisis financiera, hubo escasez de productos, hubo aumento de precios, hubo falta de trabajos, hubo enfermedad. Los más vulnerables eran las personas adultas mayores. Imposible negarlo, pero una cantidad de empleos perdidos, pues impresionante. Entonces, estas 4 situaciones se vieron juntas en esa época. Y pues yo lo que les invito es que estemos preparados para no solo manejar nuestras finanzas en épocas normales, sino que podamos manejar nuestras finanzas también, aun y cuando no es el rol que tenemos en este momento. Que podamos tomar el control en caso de que el que lo hace o nuestro compañero o la persona que se encarga de ello estuviera incapacitada para hacerlo. Pero les voy a hacer algunas preguntas que ustedes solitos traten de contestarlas. Y luego les voy a dar 7 ideas que creo que son importantes o básicas con las cuales tú puedes empezar a tener o a ir haciendo como un chequeo de lo que tendrías que hacer para sentirte más empoderada el día que se requiriera enfrentar esta responsabilidad. Entonces dice aquí, ¿conoces la situación financiera de tu familia? Esa sería la primera pregunta o tu situación financiera o la tuya con tu pareja, en el sentido de si conoces, pues, cuáles son tus bienes, cuáles son tus ingresos, cuáles son tus compromisos, si tenemos alguna deuda. Pregúntate si realmente conoces a fondo la situación financiera de tu familia. La siguiente pregunta dice, ¿sabes los ingresos con los que cuentan en la familia y en qué se gasta el dinero? Creo que esto increíble, pero es algo que a veces cuando nos sentamos realmente a recapacitar sobre esto,
pues probablemente no sabemos exactamente con cuántos ingresos contamos en la familia, sobre todo cuando en la pareja no tenemos una transparencia suficiente como para saber el ingreso que tenemos cada uno de nosotros. Y peor tantito, no sabemos en qué se nos va el dinero. Siguiente pregunta, dice, ¿tienes claras tus metas financieras? ¿Sabes exactamente qué es lo que quieres hacer con tu dinero? ¿Tienes como un plan a futuro de lo que te gustaría hacer con tu dinero? ¿O cuánto necesito juntar para cumplir una meta? La siguiente pregunta dice, ¿sabes elegir un producto bancario? ¿Sabes lo que es si yo quisiera ahorrar una cantidad de dinero para una meta que yo tengo dentro de un año? ¿Sabes elegir en dónde poner tu dinero? Si en un documento a plazo, si en una inversión, si en un fondo, si en una cuenta, simplemente una cuenta de ahorro. ¿Sabes elegir un producto bancario? Después tenemos algunas otras que dice, ¿estás enterada y enterado de las deudas o compromisos de pago de la familia? Aquí también, muchas veces, incluso cuando empezamos la familia, cuando nos recién decidimos formar una pareja y a lo mejor hacer una vida en común, ¿estás seguro de que sabes los compromisos de pago que tiene tu compañero, tu pareja? Si debe probablemente una propiedad o si tienen deuda con la universidad y tiene un crédito universitario, si tiene alguna deuda con su familia, si está comprometido a mantener, a lo mejor aportar al mantenimiento de los papás, etcétera, ¿sí? Entonces, si estás enterado exactamente de las deudas y los compromisos de pago. Otra cosa también aquí en esta pregunta, ¿sabes, por ejemplo, cuánto se gasta en los servicios de la casa? ¿Sí? ¿Cuánto gastamos en colegiaturas? ¿Cuánto se deben tarjetas de crédito? Si tu pareja tiene algunos préstamos que haya contraído o algunos créditos bancarios o familiares. ¿Estás enterado de todo eso? La siguiente dice, ¿conoces sobre opciones de inversión? ¿Tienes acceso a las inversiones financieras o sabrías cómo acceder a ellas? ¿Sabes si en la familia cuentan con alguna cuenta en una casa de bolsa, en algún fondo, en moneda extranjera, en dólares? Si llegara a haber la necesidad, ¿tú tienes acceso a esas cuentas? ¿Sabes en qué institución se encuentran? ¿Conoces los números de cuenta? ¿Conoces las contraseñas? En el menor de los casos, conocer el contacto con el que tendrías que acudir en caso necesario. ¿Cuentas con un fondo de emergencia o con un testamento? ¿Tienes el dinero suficiente para enfrentar meses sin ingresos? Ese es el fondo de emergencia. En caso de que la persona que aporta el dinero a la familia llegara a tener una incapacidad y no pudiera generar ingresos durante 2, 3 o 4 meses, ¿tienes ese fondo de emergencia con el cual pudieras salir adelante y no tuvieras que endeudarte? ¿Sí? Cuentas con un testamento importantísimo. El septiembre es mes del testamento, entonces te hacer conciencia de la importancia de este documento que es muy fácil de obtener y que nos va a ayudar mucho a evitar problemas en la familia. ¿Sabes con qué seguros cuentas? ¿Sabes si tu casa está asegurada? ¿Sabes cuáles son los deducibles de tus seguros, de gastos médicos, de tus seguros del carro? ¿Sabes cómo reclamar esos seguros que tienes? Tienes información sobre bienes raíces, el negocio, si hay joyas, si hay un cuadro que vale mucho, etcétera. Todas estas preguntas en las que muy probablemente alguno de ustedes me pudiera haber dicho o pudiera haber pensado, oye, no, yo no tengo información sobre eso, no sé cómo se mueve en la casa. Es tan común que a veces lo damos como por sentado, o sea, sabemos que existe, pero no sabemos en dónde se encuentra, en dónde están las escrituras, etcétera. Entonces, todas estas cosas que parecen así como muy complicadas o probablemente, pues son los conocimientos básicos que yo debo de tener para poder hacer frente en determinado momento a el manejo de las finanzas de la casa. Y pues les voy a dar algunas ideas que creo que pudieran servir. Vamos a ver cómo algunas de estas ideas me pudieran ir como empoderando, ¿sí? Probablemente les voy a mencionar 7, a lo mejor alguien dice, oye, a mí me sirven estas 3, a mí me sirven 2 o a mí me sirven todas. Entonces vamos a ver cuáles son estas ideas que yo los invito a que reflexionen y a que se preparen con relación a cada una de estas situaciones o temas. La primera, pues es principalmente lo que están haciendo ahorita, felicidades,
que es interesarse en tener una educación financiera sólida. Entonces aquí yo creo que no hay duda, ustedes están aquí porque les interesa aprender sobre sus finanzas, a cuidar sus finanzas. Y pues sí, la educación financiera es, dice aquí, conocimientos, habilidades y comportamientos que nos permiten gestionar nuestra salud financiera. O sea, conocimientos, saber, conocer, de lo que hablábamos en el cuestionario, habilidades, no tener miedo a hacer cosas, no tener miedo a, increíble, pero yo creo que muchos de ustedes no me van a creer, pero hay personas que no confían en una aplicación de banco para hacer una transferencia, no confían en pagar un recibo en línea o hacer alguna transacción, ¿sí? Entonces, desarrollar esas habilidades que necesitamos y comportamientos también, saber decir que no, saber tener límites, saber no irnos con la presión social, comportamientos que nos van a permitir tener una salud financiera. Para mí es importantísimo la palabra salud, ¿sí? Porque increíble, pero yo creo que estarán de acuerdo en que si tenemos nuestras finanzas sanas, podemos estar tranquilos y nos enfermamos menos. Creo definitivamente que hay muchas enfermedades relacionadas con el estrés que puede causar el problema con el dinero. Entonces, le tener educación financiera y cubrir todos estos temas que se ven en esta imagen aquí, saber un poco de cada uno de ellos, pues sería importante y recomendable. Saber, por ejemplo, en la parte de educación financiera, seguimos con el número uno, pues saber cómo están las cosas en la actualidad. O sea, conocer datos de inflación, no sé, que tiene que ver con, suena a inflación muy sofisticado, pero pues es simplemente el saber cómo están aumentando los precios, cómo cada vez me alcanza menos, cómo el poder adquisitivo de mi dinero se pierde. Cada vez que voy al súper, pues me alcanzan menos cosas, o cada vez que voy al restaurante, pues me cuesta más o me sale más caro, o probablemente el sentimiento de que me están dando menos producto o menos servicio de lo que me estaban dando antes por el mismo dinero. Yo creo que también ese tipo de cosas, también tenerlas en nuestra mente y estar atentos a ese tipo de información que nos va a ayudar a tomar decisiones en referencia con nuestras finanzas personales. Hoy en día, nada más como dato, pues tenemos una inflación, la última que puse aquí fue la de julio del 2024, que es de 5.57%. Tener ese número en nuestra cabeza, saber que hoy en día la inflación anual en México es de alrededor de 5.57%. Nos va a servir, ahorita vamos a hablar de tasas de interés, para comparar, para decidir y para saber lo que está pasando. ¿Cómo puedo hacerlo? De una manera muy fácil. Yo creo que una manera muy fácil y la mejor que les puedo recomendar es lo que están haciendo ahorita, informarse en los sitios como Clara Banregio, qué maravilla, que les brinden información amigable, o artículos o webinars como hoy, pues todo eso va a contribuir a tu mejor entendimiento de la situación financiera que vivimos, pero también pues existen, en vez, así como tenemos, no sé, somos seguidores de algunas cuentas de Instagram o de Facebook o de la red social que tú quieras, que entonces, pues agrega dentro de tus cosas a las que sigues, pues algunas que te informen sobre este tipo de cosas. Este número, esta gráfica que está aquí, está sacada de una cuenta de Instagram que se llama México Cómo Vamos, que me gusta muchísimo. Esta cuenta se las recomiendo, entren, síganla, les brinda información bien importante, bien actualizada y les ayuda con muy poquitos segundos en un momento que tú ves la noticia, aprendes cómo están las cosas en México y pues nos ayuda también a estar actualizados. Entonces puede ser algo así. También yo me comprometo más adelante si alguien necesita o quiere una lista de cuentas que son muy amigables y te explican de una manera muy sencilla, pues diferentes conceptos de finanzas personales, la verdad que son muy útiles. Muy bien, siguiendo con educación financiera, pues ojo, mucho ojo con la situación actual en relación con tasas de interés. Hablábamos de inflación, vamos a hablar ahora de tasas de interés. Saber que el Banco de México es un organismo autónomo que establece las tasas de interés de referencia para México, ¿sí? Saber que hoy en día la tasa de interés se encuentra en 10.75%, saber que el Banco de México lo establece para controlar la inflación, lo establece como una medida que indica el costo del dinero en México, ¿sí? Si se fijan, en el 2021, según esta gráfica, fíjense cómo está en niveles del 4%.
y hoy en día nos encontramos desde hace tiempo en niveles cercanos al 11, ¿sí? Entonces aquí pues tenemos una información que nos va a ayudar también a tomar decisiones. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que, por ejemplo, cuánto es lo que yo quisiera que mi dinero me diera como rendimientos, por lo menos. O cómo se va a mover el costo de un crédito de acuerdo a las tasas de interés que fija el Banco de México. Como en el país las tasas de interés son altas, pues probablemente mis créditos que para un carro, para un crédito hipotecario para una casa, etcétera, se ver afectados porque las tasas de interés van a ser más altas que probablemente cuando estaba al 4% en el 2021. Entonces, saber si es momento de esperarme, es momento de adquirir un crédito, es momento de invertir, etcétera, pero va a ayudarnos a tomar de una manera inteligente decisiones financieras muchísimo más en beneficio nuestro. Y otra cosa, también conocer, por ejemplo, los cambios en las leyes o las leyes que nos afectan en relación con nuestras finanzas. Conocer cuánto puedo hacer de depósitos en efectivo al mes para que no tengan impacto en que Hacienda vaya a investigar porque depositaron más de 15,000 pesos en tu cuenta del banco, de saber qué tipo de comisiones nos cobran algunas cuentas bancarias, algunas tarjetas de crédito, nuestras afores, etcétera. Saber cómo está el tipo de cambio, saber si mis ahorros están protegidos por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el IPAB, y saber que si tienen, o preguntar, oye, pues si yo invierto en esta institución mi dinero, si está protegido y hasta qué cantidad. El IPAP te protege en un banco, te protege hasta alrededor de 3,200,000 pesos o 300,000 pesos, que son 400,000 UDIs, y hasta esa cantidad, pues tu dinero está protegido. Pero si no es un banco, si es una SOFIPO, como hay muchísimas que nos están ofreciendo invertir nuestro dinero a tasas más altas, pues saber que corres un riesgo porque no tienes esa protección del IPAB, sino hasta muchísimo menos cantidad, creo que son 25,000 UDIs en vez de 400,000. Entonces, conocer este tipo de leyes para saber en qué riesgo o qué riesgo estoy decidiendo correr, ¿sí? Saber cuánto tengo que pagar de impuestos sobre los rendimientos de mi dinero, que sí, obviamente, nos van a retener una cierta cantidad y vamos a tener que pagar impuestos cuando ganemos rendimientos o intereses por nuestro dinero. El segundo propuesta que te tengo es que dediques un tiempo a elaborar un presupuesto. Yo creo que es la herramienta más básica y mágica de las finanzas personales. Elaborar un presupuesto, o sea, saber primero cuánto ingreso, cuánto dinero ingresa a la familia o a la pareja o a mí como persona. Entonces, tener una idea certera de cuánto es de cuánto es mi ingreso, ¿sí? O sea, el ingreso puede ser tu sueldo, puede ser el sueldo de dos personas o más en la familia, puede ser un ingreso si tienes una pensión, una de las miembros de la familia, si tienes rentas, si generas intereses por tus inversiones, si tienes utilidades por un negocio, etcétera. Entonces, esa sería la primera parte de un presupuesto, o sea, saber cuáles son tus ingresos. Después, también tenemos que conocer cuáles son nuestros activos, o sea, cuáles son las cosas con las que contamos que pudieran también en un momento ser generadoras de algún tipo de ingreso. Propiedades, inversiones financieras que te van a dar rendimientos o utilidades o dividendos, ¿sí? El negocio, etcétera. Entonces, esa sería la primera parte. Yo tengo que hacer un presupuesto para estar en una situación en la que conozco realmente cómo estoy parado en cuestión de mis finanzas personales. El segundo, que es el un poquito más delicado y al que le sacamos un poco más la vuelta, es pues checar cómo andamos con nuestros gastos. Esto es difícil, yo pienso que es complicado, no podemos decir que la mayoría de la gente sabe exactamente en qué gasta y cuánto, pero sí pues tratar de acercarnos lo más posible a una cantidad que gastamos y que sabemos que en qué se nos va el dinero. ¿Cómo podemos hacerlo? Yo creo que pues aquí empezaría por el segundo renglón que viene por aquí. Yo les propongo que se tomen un mes, registrar tus gastos por lo menos un mes. Puedes bajar en tu celular una aplicación gratuita en donde tú vayas registrando tus gastos. A mí la verdad me parece una idea excelente. El celular lo utilizamos a veces para cosas tan irrelevantes o cosas que perdemos tantísimo tiempo, pero yo creo que hay que saberlo utilizar para cosas que nos convienen, ¿sí?
puede ser un Excel tan simple como eso, pero hazlo por un mes. Sí, te propongo que lo hagas por un mes. A mí me gusta una aplicación muy sencilla que se llama Expenses, en donde puedes ir registrando tus gastos. Es un fondo verde con una carterita café. ¿Saben qué es lo que me gusta de esa aplicación? Ya he visto varias, pero que me recuerda todos los días a las 8 de la noche que no se me olvide registrar mis gastos. La verdad, les confieso, sí soy muy organizada, en que se me va el dinero. Mal haría si no. Pero a veces lo que cuando trataba de hacer este ejercicio decía, es que se me olvida, ya cuando acuerdo ya pasó el día, no lo registré y al día siguiente ya no me acuerdo en qué gasté ayer. Bueno, esta me gusta porque tiene esa alarma en la que a las 8 de la noche te pregunta si ya registraste todo. Creo que es una buena característica de esto, ¿verdad? Otra cosa también, revisar nuestros estados de cuenta y nuestros recibos. Creo que es muy, muy favorable el hecho de que yo pueda revisar mis estados de cuenta y saber que ahí está registrado todo lo que yo gasto. Esto cuando utilizamos muy poco efectivo, ¿sí? También los recibos de servicios que nos van a ayudar muchísimo, por ejemplo, a cómo le puedo hacer para poner en mi presupuesto cuánto gasto de luz, de agua, bueno, pues una de las formas en la que yo puedo hacerlo es revisar mis recibos, ¿sí? Me voy para atrás, tomo mis recibos o reviso en la aplicación de CFE o de servicio de agua, etcétera, pues voy viendo cuánto gasté en los últimos meses o bimestres, de acuerdo a cómo sea el cobro de ese servicio, y pues voy haciendo un cálculo más o menos promedio de lo que se gasta, ¿sí? En ciudades como la nuestra, la mía, en Monterrey, en donde tenemos unos picos de temperatura tremendos, en donde en invierno hace muchísimo frío y en verano hace muchísimo calor, pues yo mal haría en poner como lo normal, el recibo de las épocas en donde más se gasta, ¿sí? También mal haría si pusiera el de recibo de septiembre y octubre, en donde se baja a menos de la mitad lo que gastamos en energía eléctrica. Entonces yo creo que tomar los recibos y los números o los registros históricos de lo que estuvimos gastando, tomar un aproximado, un promedio, y eso nos puede ayudar a empezar con nuestro presupuesto, ¿sí? Entonces, esto como para analizar los gastos que tenemos, para poder hacer un registro lo más cercano posible a la realidad. Cuando hacemos un presupuesto personal, familiar o de pareja, ¿sí? Es bien importante ser realista. Cuando yo tengo así sesiones uno a uno o de pareja a pareja con relación a hacer un presupuesto de la familia o de la pareja, pues la verdad es que me encanta porque siempre llegan, según esto, muy correctos de que ya traen su lista de gastos, etcétera, pero normalmente ignoramos aquellos gastos que no son los básicos y los importantes. Sin embargo, esos gastos se suman y hacen una cantidad importante. En la última ocasión que hice eso, era un 50% más de gastos en todo lo que no habíamos incluido, ¿sí? Entonces, no sé, aquí pongo algunos ejemplos. Pedir comidas a domicilio, que a veces no lo consideramos como un gasto que anotamos en el presupuesto, o ir a llevar el carro al car wash, que de pronto vamos una vez a la semana y tampoco lo consideramos, o se nos olvida que tenemos una mascota y que le cortamos el pelo y que la llevamos a la estética o que la llevamos a la vacuna o que cualquier cosa, que ya se enfermó o la mascota implica un gasto importante, que las queremos mucho, pero hay que considerarlas como un miembro más de la familia que también se lleva algo de dinero de gasto. Después tenemos pues todas las compromisos sociales, o sea, no sé si alguien de aquí tiene niños, díganme si no gastan muchísimo en piñatas, regalos de piñatas o regalos de cumpleaños. Hoy en día mucho despedidas de solteros, viajes de bodas porque son en otra ciudad, etcétera, pues todo esto implica un gasto importante. Entonces, ser realistas, considerar ese tipo de gastos que a lo mejor se nos olvida, ¿sí? Llegar a acuerdos en cuanto a poner límites, siempre tener en el presupuesto un renglón para el ahorro. Es que para mí es básico y clave eso. No voy a ahorrar lo que me sobre, sino que desde el primer día voy a dirigir a mi ahorro o lo voy a domiciliar mi ahorro y ya no va a ser cuestionable. Tengo que ahorrar mensualmente una cierta cantidad para mis metas financieras y también para mi retiro, importantísimo. Y pues ese presupuesto debe ser compartido. Saber que la familia está involucrada en cumplir con ese presupuesto y que tenemos que considerarlos, ¿verdad?
Tenemos gastos fijos, tenemos gastos variables, tenemos deudas que cubrir y otros compromisos de pago en donde tienen que estar dentro de nuestro presupuesto. Entiendo que en Clara Brand Regio tienen una guía para armar su presupuesto, entonces no voy a andar mucho en esto, pero sí me gustaría que tuviéramos como meta identificar todos estos gastos que tenemos para, si es necesario, pues a lo mejor recortarlos. Hay una forma de analizar los gastos que me gusta, ¿sí? Ver que ahí tenemos en, pues, gastos necesarios, gastos innecesarios y gastos de placer. Gasto necesario es ir al súper y surtir la despensa, pero muchas veces el ir al súper y surtir la despensa implica gastos innecesarios porque compro cosas de más, compro cosas que solamente por impulso, por probar, compro cosas que desperdicio. Entonces, esos gastos necesarios, como ir al súper y comprar la despensa, pues tienen una parte de innecesario. Entonces, cuidar esa parte, evitar desperdiciar, no tener que tirar o no tener que no se caducó, compré alguna cantidad muy grande, etcétera, y tuve que desperdiciar. Por otro lado, fíjense cómo tenemos aquí la parte de placer, en donde hay gastos relacionados con la comida, que es pues tal vez pedir comida de restaurante o ir a un restaurante a comer o cenar o salir a comer fuera. Eso, fíjense cómo no lo pongo como innecesario, es un gasto de placer, pero en sí yo ese gasto pues tengo que considerarlo como una cantidad fija que no me puedo sobrepasar, no me puedo acostumbrar todo el tiempo a estar saliendo a pagar pues más dinero en un restaurante que cocinar en casa porque me va a desbalancear mi presupuesto. Entonces tratar de poner un límite y en tu presupuesto evitar el exceso en este tipo de gastos. Muchas veces estos gastos los hacemos por fuerzas, o sea, aquí menciono tres fuerzas que nos impulsan a gastar más de lo necesario, ¿sí? Hay tres fuerzas que generalmente, en verdad, que no nos damos cuenta, pero nos impulsan a hacer gastos de más. Una fuerza es la inercia, ¿sí? La inercia es cuando ya no nos cuestionamos ese gasto, pues ir a comprar el café todos los días o pararme en el Oxxo a comprar algo que estoy acostumbrada a llegar y comprar. No solamente la parte del café y el Oxxo, es a lo mejor si voy al gimnasio y estoy acostumbrada a pues llegar al final y comprar la barra de proteína y pues a lo mejor teniéndola en la casa o comprando en una cantidad más grande o en el súper me cuesta mucho menos, pero ya me acostumbré a hacer algo del gimnasio y pues compro algo ahí en el snack del mismo gimnasio. O no sé, puede ser también no solamente relacionado con comida, a lo mejor tienes algunos gastos que haces por inercia que ya no te cuestionas, alguna aplicación que tengas en la que estés pagando, o a lo mejor tengo una cantidad tremenda de servicios de streaming en la televisión de mi casa y en la pantalla y pues ya ni las uso, o estoy pagando el Sky y ya nunca lo veo, o mi plan de celular tiene años, tengo años con el mismo plan de celular y no me he cuestionado y existe uno más barato que puedo ahorrarme una cierta cantidad. Entonces, estos gastos por inercia son aquellos que ponte a pensar qué es lo que gastas ya sin reflexionar, ¿sí? Y trata de recortarlos. Gastos por presión social es el segundo que menciono aquí. También yo creo que todos los vivimos y los sufrimos, porque todos van, porque siento presión de mis amigos, porque ya salió el iPhone 16 nuevo, entonces todos lo queremos. La presión social es un peligro para nuestras finanzas. Pues hay que cuidar ese tipo de gastos y ponernos un límite, ¿sí? Hoy en día, lo que decía hace ratito, tantísimas situaciones sociales en las que nos obligamos o nos vemos obligados a gastar muchísimo dinero para asistir a un evento, a una despedida, pues saber elegir, saber decir sí en algunas ocasiones y saber decir no en otras. Ponernos límites, volvemos a la palabra mágica de los límites. Y pues sí, los gastos por impulso. Es facilísimo comprar en línea o hacer sin pensar ya firme en la tarjeta. Entonces, cuidar este tipo de gastos y crear un poco de conciencia para ver en qué se nos va el dinero. Los gastos hormigas son otros que no puedo dejar de mencionar, aquellos chiquitos gastos que se nos van haciendo cada vez un cerrito o un montoncito cada vez más grande. Aquí hay un ejercicio que hicimos una vez con una persona que anotó sus gastos hormiga por semana de
compras en Amazon, el café, los jugos y el snack. Compraba todos los días y gastaba 90 pesos. En el restaurante cada rato iba 3 veces por semana a un restaurante y gastaba 600 pesos y antojos varios, etcétera. El caso es que muchas veces se nos acumulan esos gastos que parecen muy pequeñitos y la verdad es que se hacen una fuga importante de dinero para nuestras finanzas. Tenemos la tercera, que son las metas financieras. Qué importante que tengas metas financieras claras. Si yo tengo metas financieras claras, voy a cuidar muchísimo la forma en la que yo manejo mi dinero y mis gastos. Las metas financieras pueden ser cualquiera, puede ser comprarme una bolsa muy padre, ir al mundial o comprarme una pulsera o unos tenis nuevos que cuestan X cantidad o ir a correr el maratón a Londres, ¿sí? O sea, pueden ser muchísimos los ejemplos de metas financieras. Te recomiendo que sigan esta metodología SMART que es para establecer objetivos. Metodología SMART es poner tus metas financieras que cumplan con ciertos aspectos que los van a hacer mucho más alcanzables. O sea, vamos a ver, que sean específicas. Yo puedo decir, quiero ir de vacaciones, pero si quiero hacerlo más específico, puedo decir, quiero ir de vacaciones a un viaje de 2 semanas a Japón. ¿Qué significa esto de medible? Pues yo tengo que calcular cuánto dinero necesito para ir 2 semanas a Japón. Por otro lado, saber si realmente ir 2 semanas a Japón dentro de 6 meses, o a lo mejor en Navidad, va a ser alcanzable de acuerdo a mis ingresos y a mi capacidad de ahorro. Y entonces seguir a poner una meta más realista. O sea, oye, pues no, probablemente yo no puedo ir en diciembre 2 semanas a Japón, pero probablemente pueda ir una semana a Cancún y eso es algo más realista y con tiempo limitado. ¿Cuánto tiempo tengo disponible o con cuánto tiempo cuento para yo poder ahorrar para ir a ese viaje? También tener mucho cuidado en este tipo de metas, de no dejarlo así como siempre menciono que cuando te vayas de viaje, antes de irte, por lo menos hayas pagado lo más posible de tu traslado en el avión y tus hoteles. Ya estando allá, mes tras mes, puedes ir pagando tu boleto de avión, los hoteles que rentaste o el Airbnb que reservaste. Y ya cuando tú te vayas a tu viaje, entonces firmas, pero firmas por favor nada más los gastos que haces durante los días que estés de viaje. O sea, no te vayas con la idea de que vas a firmar todo, porque si no, eso es lo que nos trae un poquito de presión o de estrés cuando realizamos este tipo de sueños o metas con relación a viajes y gastos de este tipo, ¿verdad? Entonces, las metas financieras son importantes. Muy padre, puede ser un viaje, decíamos, puede ser ir al mundial, puede ser los tenis. Pero te voy a pedir, por favor, que no se te olviden, no sé si puedas, ojalá que te puedas grabar esta imagen. Son 5 metas que todos tenemos que cuidar tener en nuestra vida, ¿sí? Son 5. Tener un fondo de emergencia, tener una cantidad que me haga sentir tranquila o tranquilo en caso de que por algún motivo yo no pueda tener ingresos durante cierto tiempo, ya sea porque quedé sin empleo durante 3 meses o 6 meses, o porque cerró el negocio, o porque me enfermé y no pude trabajar, etcétera. Trata de terminar o acabar con tus deudas que pagas intereses altos lo más pronto posible. Haz un esfuerzo porque esas deudas no crezcan y por poderlas eliminar lo más pronto posible. Crea un patrimonio para ti y para tu familia. Conforme pasa el tiempo, la vida se pasa rapidísimo. Forma un patrimonio con el que tengas un respaldo, una seguridad para ti y tu familia. Protege ese patrimonio. Ojo con los seguros para proteger tu salud, para proteger tu casa, para proteger tu carro. No se te olvide. Yo sé que en este grupo hay mucha gente joven. No se te olvide que en algún momento antes de lo que te imaginas vas a llegar a la etapa de la vejez, a la etapa del retiro. Entonces nunca se te olvide ahorrar una parte del dinero para esa persona, a ese adulto mayor en el que te vas a convertir. Esas son las metas financieras que me gustaría que tuvieras en tu mente siempre. El fondo de emergencia, tener por lo menos en una cuenta reservado 3 a 6 meses de gasto mensual, ¿sí? Eso sería un fondo de emergencia para que te pudieras sentir tranquilo. Ese fondo también trata de que cubra los deducibles de tus seguros médicos o tu seguro del carro en caso de que estuviera relacionada esa emergencia con una enfermedad o con un accidente.
y trata de tener ese dinero, ese fondo de emergencia, en una cuenta en donde se mantenga su valor a través del tiempo. O sea, que no sea una cuenta, no lo tengas en tu cuenta de débito, tu cuentas de ahorro, sino en una cuenta que te dé al menos la inflación, para que cuando llegue la emergencia, ese dinero que tú reservaste realmente te pueda alcanzar. Y pues sí, existen cuentas que te puedan ayudar a tenerlo. Y por último, ese fondo de emergencia debe estar disponible. No sabes cuándo lo vas a necesitar, por lo tanto no puedes dejarlo en un lugar en donde vas a tener solamente derecho a retirarlo una vez al año. Tenlo en una cuenta, invertido en una cuenta que te dé al menos la inflación y que lo puedas utilizar en el momento en que lo necesites. No se te olviden tus seguros, importantísimo. Si tienes un auto, el auto tiene que estar asegurado. Si tienes dependientes económicos y tú mismo tener un seguro para gastos médicos, un seguro para tu casa, etcétera. Y tratar de tener tu dinero y tu patrimonio de alguna manera en la que lo cuides, no perder su valor por la inflación, ¿sí? Entonces, piensa que tu dinero tiene que estar generando rendimientos suficientes para cubrir la pérdida del poder adquisitivo por la inflación. Cuando llegue el momento en que lo necesites, ya sea tu vejez o hacer uso de tus ahorros para cumplir con alguna otra meta, comprar una casa o cambiar el auto, etcétera, sabes que ese dinero va a seguir teniendo el mismo valor en cuanto a poder adquisitivo. La cuarta recomendación que te quiero dar, esta creo que es la que más me encantaría que todos hiciéramos, es tener un archivo compartido en donde tengas tus cuentas y tu patrimonio. ¿A qué me refiero con eso? Lo que les platicaba al principio de la charla es que en ocasiones una de las personas que no está encargada del manejo de las finanzas pudiera no estar enterada o actualizada de lo que se cuenta en la familia, en dónde está el dinero, en qué banco, en qué cuenta, a quién me puedo dirigir, si estoy yo como tengo las contraseñas para acceder a esas cuentas. Entonces yo les sugiero que se dediquen el tiempo, siéntense con su pareja, básicamente con tu pareja, y compartan toda esa información. ¿En dónde está? ¿Cuáles cuentas bancarias tenemos? ¿Cuáles cuentas de inversiones? Probablemente en una casa de bolsa, en una sociedad de inversión. ¿Qué tarjetas de crédito tenemos y cuáles son sus saldos? O sea, cuáles son las tarjetas que tenemos cada uno, cuáles utilizamos, ¿sí? Constantemente para cubrir gastos de la casa. Saber, por ejemplo, si cuenta tu pareja con un seguro de vida, si tiene derecho a alguna pensión, tener siempre un testamento hecho para que proteger a la familia, que todos tus bienes en caso necesario pasen a tus dependientes económicos. Entonces, en ese archivo pongan toda esa información. Aquí yo pongo un ejemplo muy simple en donde, pues yo tengo en Banregio un documento a plazo, tengo en Bancomer una cuenta de débito, tengo este banco, el usuario para esta cuenta es un archivo que tiene que tener pues protegido, obviamente, en el que no va a tener acceso cualquier persona, simplemente tú y tu pareja o tus hijos en caso de que ya tengan edad de hacerlo, en donde tú sepas qué tipo de cuenta es, que tengan información clave de usuarios, de contraseñas, etcétera. Hay algunas aplicaciones que podemos tener en donde están completamente protegidas toda esa información, pero que sea un archivo compartido. En los ejemplos que les puse yo al principio, me acuerdo muy bien de una persona que pues sí, tenía información de en dónde estaba el dinero, en qué bancos, pero a la hora que llegó al banco, pues lamentablemente su nombre, que era María de tal, estaba como MA, entonces no coincidía con el dato de su identificación oficial. Entonces se hizo un proceso tan largo para constatar y para verificar que ella era la persona que estaba mencionada, pues en estos nombres, ¿verdad? Entonces, pues saber que si quieres, si estás mencionada ahí como parte de beneficiaria o como copropietario o como titular, pues tener toda esa información. Ahora, en ese mismo archivo, yo creo que es básico que tengan una lista de, pues probablemente tengan su casa, a lo mejor tengan un terreno, a lo mejor tienen alguna propiedad suya o que heredaron de su familia. Saber, por ejemplo, en dónde están las escrituras, los pagos de impuestos prediales en caso de que fueran bienes raíces. Saber lo más posible del negocio familiar, ¿sí? La información de los
de los autos que se tienen. En ese mismo archivo, tener como una lista, un listado de situación patrimonial, o sea, con qué contamos y cuáles son los papeles importantes en caso de que se tuviera que hacer la venta de alguno o el traspaso de alguno. También es bueno que tú menciones, oye, ¿quién es el contacto para la asesoría legal en caso de que uno de ustedes llegara a faltar? O sea, ¿quién tiene la información básica del negocio, probablemente de tu protección para fondo de retiro? ¿Quién es la persona a la que tú puedes acudir, un notario, un despacho de abogados, etcétera? Entonces, saber en qué situación se encuentra todo esto, saber si estás perfectamente establecida como beneficiaria legal de los bienes de tu pareja o tus hijos están como beneficiarios, los seguros, etcétera. Entonces, ese archivo compartido de cuentas y patrimonio te va a dar como una tranquilidad, una estabilidad, una seguridad de que ojalá que nunca lo necesites, ojalá que todo siga por muchos años manejándose como se maneja hasta ahora, en caso de que se sientan cómodos con la forma en la que se maneja, pero si no, tener ese respaldo que va a hacer que la incertidumbre sea menos. Te va a dar muchísima paz, entonces sí te lo recomiendo muchísimo. No se va a hacer en un día ni dos, pero sí a lo mejor pues ponerse como una meta financiera tener ese archivo, ¿sí? El quinto sería, yo te recomiendo, me encantaría que encontraras cuáles son tus talentos y cuáles pueden ser desarrollados como fuentes de ingreso. La verdad es que se ha hecho tan importante esto de los negocios que han generado ingresos les llaman los negocios de las nenis. Es algo que me encanta. La verdad es que es una situación, se presentó en la época de la pandemia, cuando muchas mujeres empezaron puede ser venta por catálogo, pero también puede ser cualquier tipo de negocio que en su momento alguna mujer empezó a explotar o a desarrollar debido a que su pareja se quedó sin empleo o ella misma se quedó sin empleo. Entonces aprovecharon las redes sociales para hacer crecer su negocio de reventa de productos también. Puede ser cualquier tipo de producto que aproveche las redes sociales y que empiezan a ser cada vez más importantes en la generación de ingresos para una familia. Incluso hay datos que dicen que en México existen 1.2 millones de personas que generan ingresos a través de este tipo de negocios. Menciona, si a alguien le interesa el artículo, la verdad está muy padre, donde menciona 1.2 millones de nenis mencionan en México, ya es un término que se utiliza y genera una cantidad que yo pues no me imaginaba, decía que generaba 80.000 millones de pesos en el 2023. Entonces no es nada así como para ignorar o para decir que es poquito, cada vez se da más, ¿sí? Cada vez se da más. Y me encantaría también que tuvieran esa como inquietud, saber que todos tenemos un talento, todas y todas tenemos un talento para generar un ingreso adicional. Muchas veces se convierte en tu negocio principal. Pues puedes empezar por convertir tus pasivos en activos. ¿A qué me refiero con esto? Pues si tengo una cámara, digo, ejemplos que yo he visto así con personas. Si tengo una cámara, una chica que compró una cámara carísima, cámara profesional, que la tenía nada más para tomar fotos para sus eventos o sus viajes, oye, pues ya se vio en un momento de situación difícil y esa cámara se convirtió en el instrumento de su negocio para tomar sesiones de fotos o fotos en eventos sociales, o la persona que tenía una impresora en su casa y que puso la cochera de la casa, se sacan copias y empezó a cobrar 2 pesos por copia o 5 pesos por copia y si empezás a tener ahí muchos clientes en la cochera de su casa o X, la cantidad de lo que tú tengas que pueda generar algún ingreso, vender lo que no usas, puede ser ropa, puede ser artículos de la casa, puede ser el ejemplo que más me gusta es un chavo que descubrió en la bodega de la casa de su papá que había fallecido una cantidad grandísima de discos LPs que tenía guardados y empolvados y revistas de cómics antiguas, aunque no me lo crean, se empezó a vender y pues saneó sus deudas de tarjetas de créditos con la venta de los LPs que tenía su papá de ahí guardados, cosas que crees que ahí están arrumbadas y que no valen y que realmente cada vez tienen un valor más grande y que nos pueden sacar o nos pueden brindar una cantidad de dinero para iniciar un negocio o para salir de deudas o etcétera. Entonces también
Nunca dejen de pensar en lo que pueden hacer con sus talentos. Aquí les pongo algunas fotos que son de cosas reales que yo he visto de viva voz, o de así en cortito con gente que conozco, que pues sé que es muy bueno para las carnes asadas y ya ahorita ya tiene su marca de condimentos para carnes asadas que se venden en todas las tiendas, o la persona que hacía pasteles muy ricos y que los empezó a vender, o aquella que hace velas y que ya ahora son muy solicitadas para eventos sociales, o la que escribe hermoso y es muy creativa y hace sobres para despedidas o para cumpleaños, o aquella persona que es buenísima para plantar, tiene un huerto en su casa y empieza a tener o a coachar gente para su huerto familiar, o la que enseña yoga por Zoom o en casa, son sesiones personalizadas, es muy creativa y arregla para la Navidad las casas hermosas, etcétera. Hay muchísimas cosas con las que podemos hacer nuestro negocio a través de nuestros talentos o las cosas que nos gustan hacer. Sexto, y ya casi el último, construye tu historial de crédito. Entonces, construye el historial de crédito. ¿Qué significa esto? Si tú tienes una tarjeta de crédito, pero no eres la persona titular de esa tarjeta de crédito, si todas tus tarjetas de crédito son secundarias, yo creo que es buen momento de empezar a construir un historial de crédito sano. ¿Por qué? Porque pues en determinado momento tú pudieras llegar a necesitar eso si te vieras en una situación vulnerable, tener que solicitar un crédito a tu nombre. Y si yo no tengo un historial de crédito va a ser muy difícil. ¿Cuál es la recomendación aquí? Yo creo que es bueno tener una tarjeta a tu nombre con un límite bajo y con subrayado y en bold, usarla de manera responsable para cosas que haces a lo mejor para pagar algún recibo, algún gasto recurrente de todos los meses. Utilizar esa tarjeta de crédito, que ¿qué es lo que va a hacer? Va a hablar de ti bien. ¿Por qué? Pues porque eres una persona responsable con tus créditos. Pagas a tiempo, no te endeudas de más. Y entonces tú ya vas a ser una persona que existe en el historial de crédito. Si en el momento en que tú llegaras a necesitar, se puede comenzar con una tarjeta departamental excelente, pero es parte de tu historial de crédito. Úsala con mucha responsabilidad, trata de no pagar ningún tipo de interés. Qué padre que no tienen comisiones esas tarjetas de tiendas departamentales, pero sí construye un historial de crédito que hable bien de ti y que en el momento necesario de que tú tengas que enfrentar una situación difícil, pudieras enfrentarla con un historial de crédito sano y que hable bien de ti para que obtengas créditos con las mejores condiciones posibles. Por último, número 7, analiza si eres sujeto a pensión. O sea, si tienes una probabilidad de no tener una pensión vitalicia. ¿A qué quiero con esto? Hoy en día hay muchas mujeres, y verdad que yo lo he visto muchas mujeres que vamos a poner un ejemplo, se casaron, trabajaron 10 años, después dejaron de trabajar por alguna situación, por cambio de domicilio, porque los niños se quedaron en la casa, etcétera. Entonces, probablemente tienen semanas acumuladas, ¿sí? Que pudieran recuperar para poder ser sujeto a una pensión vitalicia. Recuerden que uno de los elementos clave para la pensión es tener las suficientes semanas cotizadas. Entonces, qué importante buscar o analizar la posibilidad de que a lo mejor tú, incluso a tu mamá o tu papá estuvieran en esa situación y pueden recuperar esas semanas que trabajaron y pueden después volverse a reincorporar al seguro social, aportar algo de durante a lo mejor 6 meses o un año para poder recuperar esas semanas y ser sujeto a una pensión vitalicia. Los invito y les ruego que analicen esta posibilidad. Si cotizas en la ley de 73, básicamente si empezaste a trabajar antes del 1 de julio del 97, muy probablemente trabajaste, se quedaron tus semanas, ahí están tus semanas cotizadas para tener una pensión, por más chiquita que sea, nunca te va a estorbar, pero para tener una pensión en la ley del 73, con que hayas trabajado, tengas acumuladas 500 semanas o que las completes, ya tienes derecho a una pensión cuando llegues a los 60 años. Entonces analicen esa posibilidad, porque esa puede ser un ingreso mensual vitalicio que nunca, nunca les va a estorbar. Entonces los invito a que analicen esta posibilidad. Si tú perteneces a la ley del 97, si empezaste a cotizar después del 1 de julio del 97,
tienes otro sistema, estás bajo otro régimen, pero también es importante que cuides tus semanas cotizadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de ambos sistemas, las semanas de cotización te van a hacer sujeto o te van a hacer merecedor o te van a dar la posibilidad de tener una pensión en el futuro. Entonces, no lo dejes así como que a la deriva. Revisa en dónde está tu Afore, en tu estado de cuenta, checa en qué Afore estás. Fíjate si es una buena Afore, a lo mejor no conviene estar ahí, da muy pocos rendimientos, cámbiate si hay necesidad, obvio, previa asesoría de alguien que, pues, que sepa del tema, ¿verdad? Asegúrate de acumular el mayor número de semanas cotizadas. Puedes seguir cotizando en el Seguro Social. Probablemente tu esposo tiene o tu esposa tiene tú trabajas por tu cuenta, no tienes la prestación del Seguro Social, pero tu esposo, tu esposa te puede tener como empleado en su negocio. Qué bueno, aunque sea con el salario menor posible, pero tú puedes ir cotizando semanas, puedes ir acumulando semanas en tu estado de cuenta, tener una Afore, ¿sí? Pues cuidar esos detalles. En verdad no te vas a arrepentir de hacerlo por ti. También quiero que analices la situación de tus padres en caso de que estén cerca de la edad de jubilación. Checa si no tienes dudas, si tienes semanas cotizadas, entra a imss.gov.mx. Ahí vas a encontrar un link en donde dice semanas cotizadas o ponlo en Google, te va a salir inmediatamente. Reporte de semanas cotizadas imss.gov.mx. Es nada más cuestión de que conozcas tu número de seguridad social, tu CURP, y des un correo electrónico y es casi que inmediato que te llega tu reporte de semanas cotizadas. Entonces, analiza esa posibilidad. Nunca te va a estorbar una pensión vitalicia, por pequeña que ésta sea. Te invito a que te informes sobre eso y no lo dejes para después. Voy a terminar con esta imagen que me encanta. Creo que nos dice mucho. Acuérdense que este taller está dirigido básicamente a mujeres en Clara Banregio, pero para todos yo creo que manejar nuestras finanzas puede haber situaciones que nos hagan sentir el mundo de cabeza, nos hagan sentir que estamos de cabeza en este mundo y no sabemos cómo actuar, pero si podemos tomar el control de nuestras finanzas, si podemos educarnos, tener una educación financiera óptima y poder aprovechar nuestros recursos de la mejor manera, tomar nuestras precauciones y prepararnos para situaciones difíciles que a lo mejor no queremos enfrentar, pero que se van a aparecer en nuestra vida, en verdad que las finanzas nos va a ayudar a tener el control y nos vamos a sentir más seguras y más empoderadas. Y pues con esto termino. Muchísimas gracias. En elvira.paralelo en Instagram me pueden mandar sus preguntas con mucho gusto y yo se las contesto.